Buenos días. Estoy intentando comprender por qué el John Bedini en su motor generador, cuando utiliza el colapso de su bobina, por qué en unas ocasiones coloca un puente de diodo a la salida y en otras ocasiones pone un solo diodo rectificador. Nosotros estamos utilizando el ladrón de Julio a modo de Bedini estático. Utilizamos la autooscilación del ladrón de Julio para crear un alto voltaje en esta bobina y que las descargas del colapso magnético se rectifiquen por el puente de diodos y vayan a esto. Entonces estaba yo pensando, digo, ¿por qué puñetas pone eso si con un solo diodo basta? Bien, pues he estado haciendo un dibujito para comprender la historia y digo, ya lo he entendido. No tiene nada que ver con el funcionamiento del colapso, ni con las extracorrientes. Tenemos este circuito con un solo diodo. He montado ahora mismo, he quitado el puente de diodos y he puesto un solo diodo. Tengo el circuito como los otros días, igual. Lo que pasa es que está sin. He quitado el puente y he puesto un solo diodo rectificador. He medido los valores de entrada, de salida, la forma de onda, etcétera, etcétera, para compararlos con un puente y un diodo solo y son iguales. ¿Qué pasa aquí? Pues que si por lo que sea el que va a poner las baterías se equivoca y le da la vuelta, y en vez de ponerlas así las pone al revés, va a ocurrir que esta batería y estas dos se van a poner en serie todas, se van a poner así. Y toda la corriente y la potencia de estas baterías, de estas dos, más estas, ahora mismo están bien puestas, pero si las ponemos al revés, van a estar todas en serie y van a meter un chupinazo de corriente sobre la bobina esta sola, aunque el transistor esté apagado. Imagínate que tienes tu ladrón de Julio apagado, sin alimentar, y tú directamente, antes de nada, coges, bueno, aunque esté funcionando, y coges y conectas todo al revés. Menudo chupinazo pega esto y se carga la bobina, ¿vale? O se cargaría las bobinas del Bedini. Entonces, para evitarlo, le pone un puente rectificador de onda completa. Entonces, aunque te equivoques, si te equivocas a la hora de conectar el banco de batería, si tú a esto le das la vuelta a estas baterías, como se van a encontrar el negativo entrando aquí, intentando entrar aquí, o el positivo entrando aquí, como tiene protección con el puente de diodos, pues no le pasa nada al circuito. Yo creo que por eso lo pone el Bedini unas veces de una forma y otras de otra. Añadido ese dato de comprensión, voy a explicar otra cosita que quería yo saber. Mirad, en el ladrón de Julio hemos visto que aquí los amperios son amperios pulsantes en la misma dirección, pulsatorios. Sin embargo, la corriente, el voltaje que hay en su extremo es alterno. Unas veces cuando está polarizado por la batería y otras veces cuando le suelta y abre el transistor, el voltaje inverso que se produce por la reacción de la bobina genera corriente alterna, voltaje alterno. Aquí lo pongo. Por la bobina L2 circulan amperios de corriente continua y CC, y el voltaje que en su extremo hay voltaje de corriente alterna, positivo y negativo. Después, en la bobina L1 hay amperios de corriente alterna. Aquí hay amperios que van para adelante y para atrás, según el corte y apertura del transistor. Y quería yo saber qué había aquí, si había corriente alterna o corriente continua. Y efectivamente he medido con el osciloscopio y hay corriente alterna. Ahora mismo tengo el osciloscopio entre este punto y este, midiendo el voltaje de la bobina L1, la bobina que ataca la base. Vamos a ver qué voltaje tiene. Este es el voltaje de la bobina de excitación de base. Vamos a poner el canal en 0. Vamos a darle intensidad. Eso es el 0 voltios. Ya vemos que tiene una porción positiva aquí. La porción positiva es cuando está descargando la bobina de... Esta es la corriente, los amperios de la bobina de descarga, la bobina generadora L2, la bobina del colector. Fijaros que cuando es positiva la tensión en el... Ay, que me pierdo. Positiva, porque esto está al revés, ¿vale? Que sepáis que las bornas del osciloscopio están al revés. Lo que está boca abajo es el positivo y lo que está boca arriba, la parte de arriba es el negativo, ¿vale? Entonces, en el ciclo positivo del voltaje de la bobina de base, cuando está positivo, vemos que es cuando se está descargando la corriente, se está descargando de corriente la bobina generadora del colector. Y cuando empieza a cargarse, cuando se está cargando la bobina del colector, la L2, tenemos un voltaje negativo por la bobina de base.
¿vale? Ahí lo tenemos claro. Positivo y negativo. Tenemos corriente alterna, voltaje alterno, voltaje alterno. Bueno, pues este era un vídeo cortito y ya está. Veniros por aquí que voy a enseñar un regalito que me he comprado. Esta mañana he ido, como tengo las baterías hechas polvo, me he comprado 4 baterías, 15 euros cada batería me ha costado. No está mal, está bien. Ahí tenéis las características. 12 amperios, 12 voltios, 7 amperios hora. Una batería, ahí te pone el tipo de carga, el ciclo, cómo debes llevarlo, 14,4 a 15. Uso de flotante de 13,5 a 13,8. Máxima corriente inicial 1,75 amperios para máximo para cargarlo. Y ahí pone que es de ácido, batería de ácido plomo. Bueno, pues he comprado 4, 60 euros. Voy a hacer las mismas pruebas que estoy haciendo. Esta es la marca del cacharro este. Caíse. Voy a hacer las pruebas pero con 48 voltios. ¿Por qué? Porque el John Bedini utiliza bancos de batería, muchos bancos de batería. Me imagino que será que a la vez más celdas es como si fuera un muelle, con más espiras. Cuando tú tienes un muelle con muchas espiras o tienes un muelle con 2 espiras nada más, cuando tú recibes empuje de un golpe de ariete o un pulso de onda eléctrica longitudinal, cuando tú tienes muchas capas en el muelle, puedes absorber ese impacto. Lo puedes absorber, haciendo un símil mecánico. Si tú tienes un muelle con 2 espiras nada más, cuando llega un pulso muy fuerte, este pulso hace ¡pa! Es mucha tensión entre solamente 3 espiras del muelle. Entonces no absorbe bien el impacto de esa energía que tiene mucha velocidad. La energía eléctrica, por lo visto, no hay desplazamiento de los electrones, al igual que una onda sónica, una onda de altavoz no mueve el aire, pero sin embargo se propaga de forma longitudinal y llega a tu oído. O sea, el aire vibra, no se desplaza, pero llega a tu oído. La electricidad longitudinal no se desplazan los electrones, pero transmiten la vibración. O sea, tú es como si tuvieras aquí yo qué sé, no sé cómo explicarlo. Igual que el golpe de ariete. ¿Dónde estaba lo del otro día del golpe de ariete? Pinté algo por aquí. ¿Tienes dibujitos? ¿Tienes dibujitos, muchachos? Aquí tengo el golpe de ariete. En el golpe de ariete, la corriente siempre está circulando en el mismo sentido, hacia afuera, es como la intensidad por la bobina, siempre va en el mismo sentido, no vuelve, pero cuando aquí se encuentra el taponazo, el golpe, hay una onda que no desplaza el agua, pero genera una presión, una presión que hace que el agua entre por aquí. ¿Vale? El voltaje es negativo, o sea, en vez de expresión hay depresión. Y ese impacto o ese golpe de ariete migra, esa onda longitudinal migra y hace que esa presión aumente en el tanque. Pues lo mismo ocurre aquí en las baterías. Tienes que poner muchas baterías para que esa onda longitudinal se pueda abastecer, se pueda aprovechar por tener tantos vasos. Cuando tienes pocos vasos me parece a mí que igual del palo. Esto es de lo que estoy leyendo y estudiando. No tengo experiencia propia, ¿eh? Y también viendo que John Bedini utiliza un montón de bancos. No se pone una batería como yo estoy haciendo aquí. O 2 baterías. Esto es un mojón. Hay que tener voltaje, ¿vale? Voltaje y muchas celdas aquí. Bueno, yo qué sé, no tengo ni puta idea. Ya sabéis que yo estoy aprendiendo y lo que aprendo lo pongo aquí. Bueno, pues ya está. Vamos a seguir pegando martillazos con el golpe de ariete. No sé si decir algo más, ya está. Voy a poner enlaces luego de vídeos de golpe de ariete y de cosas de Vox Converter. Si veo interesantes lo voy a poner en este vídeo que estoy subiendo ahora, para que el que quiera verlo, que son vídeos muy bonitos. Entonces, Dios no solo hizo el universo con muchos tipos de efectos distintos, sino que
el mismo fenómeno, cuando queréis explicar o razonar, podemos buscar un fenómeno en el sistema hidráulico y compararlo con el eléctrico. Si pensamos de esa manera, tenemos acceso, más comprensión a entender fenómenos que son invisibles, como la electricidad o el campo magnético, en un sistema de agua que son visibles. Entonces, cuando correlacionamos los fenómenos de la naturaleza y entendemos un fenómeno visible con otro invisible, se pueden entender muchas cosas aunque no sepamos, porque como las leyes de Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo. O sea, son leyes que si tú aprendes de un sistema, se puede aplicar de forma simbólica a otro, porque la naturaleza está todos los principios hechos bajo el mismo creador. Y el creador no hace muchas cosas distintas, pero con los mismos principios. ¿Vale? Lo mismo lo hace aquí en la electricidad, que lo hace con la luz, con el agua, con el aire. Y en todos los sitios hay patrones similares. Hasta luego, amigos. Gracias por ver el vídeo.